Buen día, muy buen miércoles, un día más para encontrarnos con la palabra, que sea el Espíritu el que nos ayude a este encuentro con la palabra viva y eficaz en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Vamos a compartir, a rezar con el Evangelio de este día. Hoy estamos celebrando a San tanto Tito y Timoteo, pero vamos a agarrar el Evangelio del día. Estamos ya empezando el capítulo 4, según San Marcos. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra, y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una parábola quizás la más conocida, sino una de las más conocidas, la parábola del sembrador. Es interesante cómo empieza, ¿no?, al narrar. Primero, pone el contexto, empieza a enseñar en la barca, iban muchos a su alrededor, y después esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Pero lo primero que dice es escuchen. Y si prestamos atención, si escuchamos, vamos a dar cuenta que el tema de la escucha está de principio a fin, ¿no? Escuchen, el que tenga oídos que oiga. Cita a Isaías, ¿no? A fin de que oigan, no sea que oigan y entiendan. El sembrador siembra la palabra, los que están al borde del camino son aquellos de quienes siembran, pero apenas la escuchan, viene Satanás. Se trata de escuchar la palabra. Sembrar la semilla, dice Jesús, que es escuchar la palabra. O sea, el acto de que la semilla caiga en un terreno, es escuchar esa palabra. Entonces, el terreno en el fondo va a ser cuánto escucho yo la palabra. Y de qué manera entonces actúa en mí esa palabra. Porque la semilla es la que hace que crezca. Obviamente el terreno ayuda a esa palabra, pero es la palabra, ¿no? Entonces, ¿de qué manera escuchamos?
Esa quizás es la gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Escucho yo? Escuchar significa prestar atención a lo que el otro tiene para decirme sin andar pensando mientras el otro me dice, o intentar no hacerlo. Nuestra mente a veces se va, pero es recibir tal cual lo que el otro tiene para decirme. Obviamente hay siempre la comunicación, yo recibo de una manera lo que el otro me dice. Entonces, ¿de qué manera recibo esa palabra? ¿Le presto atención? ¿Le doy tiempo a que esa semilla haga su obra? También esto es significativo. ¿Cuánto tarda a veces una semilla en germinar y dar fruto? A veces pasan años. Bueno, a veces depende de la semilla, a veces ya podemos ver algo, ¿no? Pero tarda. Entonces también es escuchar, dejar que esa palabra haga su obra en mí, yo intentar darle tiempo, poner en obras eso que escucho, y entonces ahí puedo ser tierra fértil que dé 30, 60, 100 por uno. Pensar en estos 4 tipos de terrenos que pone Jesús al borde del camino. Dice que viene Satanás y se la lleva. Apenas la escucha ya la toqué de oído. Leí el Evangelio, sí, está bueno. Y me fui y seguí haciendo. El terreno pedregoso dice que la recibe bien, pero le faltó raíz. Le faltó que le dé tiempo, que eche raíz. Entonces la escuché muy lindo. Está bueno, esto de amar al hermano, esto de amar al enemigo. Está bueno. Esto de hacerse el último. Y ahí quedó. No lo dejé que decante, que haga su obra. No le di tiempo. La escuché una vez y ya está. En espinas, las preocupaciones, dice, y la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en uno y ahogan la palabra. El mundo nos come, nos absorbe, nos ahoga. Pensar qué cosas a veces nos terminan llevando para el lado distinto del Evangelio. Acá dice la seducción de las riquezas. Cómo el tema de lo material terminan desviándonos del Evangelio. ¿De qué manera entonces yo escucho? Bueno, no se puede servir al Dios dinero, no apetezcan grandes cosas, busquen lo humilde. ¿De qué manera esa palabra se borra? ¿Por qué? Y me termina tirando más el tener, el poseer, el reconocimiento, ¿no? Y eso nos desvía del Evangelio. Esa palabra entonces queda a un lado, ahogada. Entonces, los que tienen tierra buena son los que escuchan, la aceptan y dan fruto. Escuchar, aceptar es decir sí. Escucho, al escuchar entiendo lo que se me está planteando, lo acepto, lo quiero, lo elijo para mi vida y entonces ahí doy fruto. Si yo elijo algo, si yo lo acepto, es porque estoy de acuerdo y porque quiero, me comprometo a que esa palabra la pueda llevar en mi vida. Bueno, pensemos estas cosas, pidamos la gracia también de que nuestro corazón sea cada vez más dócil a esa palabra. De nuestra parte pongamos todo, aceptemos esta palabra, todo, ¿no? Palabra, pero aceptémosla así como es. No tratemos de agregarle cosas nosotros, quedémonos con lo que dice, ¿no? El que tenga oídos que oiga, dice. Se trata de recibir esa palabra y aceptarla. Bueno, pensemos estas cosas, pidamos gracia y que nos acompañe la bendición de Dios en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.